que quiero compartir contigo es que la visión no es opcional, la visión es esencial. Y no estamos en un tiempo donde estamos cambiando de visión, no estamos cambiando de visión. Solo estamos reforzando más lo que Dios puso en nuestro corazón al punto de que usted también lo pueda abrazar. Ese es nuestro compromiso. Porque si detectamos y si nos preocupa que la falta de visión entre nosotros va a provocar y está provocando y puede llegar a provocar enfermedad, escasez, persecución, donde pareciera que nada sale de aquello que proyectamos. A veces la persecución no tiene que ver con que vengan a por nosotros, sino aquello que yo hago, todo sale rancio. Porque nos falta el sello, la bendición del cielo. Y en muchas ocasiones necesitamos a pesar, di conmigo a pesar, de haber visto a Dios obrar, o quizá no haberlo visto todavía obrar de una manera u otra, necesitamos en el caminar a recibir sanidad. Necesito ser de nuevo resucitado y necesito entender el poder de la multiplicación por medio de mi fe, de que Dios me quiere llevar a cosas mayores. Y por eso la Biblia dice, las mismas cosas que yo hice, ustedes aún harán mayores cosas en mi nombre. Pero necesitamos tener una medida de fe perfecta. Y yo quiero invitarte a que cuando hablemos de visión, no solo lo vea para afuera. Primeramente, la responsabilidad cuando hablamos de visión es para adentro. Hay muchos líderes que dicen, la iglesia tiene que salir a evangelizar. Yo le pregunto, ¿y tú qué día consagraste para evangelizar al Señor? Es muy fácil hablar de los demás. Es muy fácil decirle a los hermanos que salgan a evangelizar. Es muy fácil decirle a los hermanos que oren. Pero ¿cómo estoy yo actuando hacia ese sentir que el Espíritu Santo está poniendo en mí? Cuando hablemos de visión, primeramente tengo que saber que en lo espiritual necesito una visión para que influya lo natural. Muchas veces nuestra vida natural es un caos porque manifiesta el caos de lo profundo de mi vida espiritual, de lo cual yo vivo y tengo. ¿Estás conmigo? En lo natural necesito una visión, pero necesito en lo natural que la visión que tengo sea influenciada por lo espiritual. Y por eso hay una frase que dice, nuestro exterior refleja nuestro interior. Una imagen vale más que 1000 palabras. Por eso estamos en un año donde es importante el templo del Espíritu Santo. Es importante lo que yo represento. Es importante cómo yo camino. No lo desvalores. Es importante. Y si tú y yo no tenemos una visión definida, déjame decirte algo. No llegaremos al lugar de destino que nos hayamos marcado. Podemos tener miles de promesas y la tenemos. Abraham, padre de la fe, tú y yo somos herederos de cada una de las promesas de Abraham. Dile al que tiene a tu lado, despierta. Eso es. ¿Hay promesa? ¿Hay herencia? Sí. Hay herencia y hay promesa. Pero que tengamos herencia y promesa no significa de que usted y yo la vayamos a recibir. Están. Ahora déjame decirte algo. Necesitamos saber que es importante lo espiritual y es importante lo natural. Y yo diría, las dos van de la mano. Y muchas veces lo natural refleja lo podrido de lo espiritual. Repito. Muchas veces usted se lamenta de la vida natural que vive y que camina queriendo un cambio, pero no va a alcanzar el cambio hasta que el cambio no venga por medio de lo espiritual. Lo espiritual es lo que influye en lo natural, no lo natural influye en lo espiritual. Y déjame decirte algo, si tú te marcas una visión natural, puede ser que la alcances. Tú te encabezones en alcanzarla y puede ser que lo alcances en lo natural. Puede ser o no puede ser. Ahora, déjame decirte algo. Si tú tienes una clara visión espiritual, yo te aseguro de que va a ayudar a que lo natural florezca. Te lo garantizo. Porque cuando Dios es el centro, todo lo demás florece. Características esenciales de la visión. La visión siempre apunta hacia arriba. Nunca apunta hacia mi bienestar. La visión correcta siempre apunta hacia ¿dónde? Y nosotros tenemos dos opciones. Los que viven arriba, la viven y la disfrutan.
Y hay otra opción de la que yo no quiero que ninguno seamos parte, son los que viven abajo, tienen que imaginar siempre esa visión. Y uno puede disponerse un año, uno puede disponerse una década, pero yo me canso de imaginar. Yo ya estoy listo para vivir arriba. Dile al que tiene a tu lado, estoy listo para vivir arriba. Y tenemos la oportunidad hoy de decidir dónde vamos a vivir, arriba viviéndola o abajo imaginándola. Libremente podemos decidir. Ahora, la definición de visión en términos hebreos, azá o ra'a. En términos griegos, la busqué también es otomai o oroaimi. Pero lo importante no es como sea en griego, como sea en hebreo. Lo importante es que las dos se definen y están basadas como un instrumento de comunicación divina. La visión que recibimos de parte de Dios es un instrumento que Él utiliza y es algo divino, algo que no podemos nosotros mismos alcanzar o imaginar o pensar. Por eso hay gente que antes caminaba de una manera y de pronto el Espíritu Santo gobierna su vida. Y son gente que antes no era capaz de ver del muro para allá y en el Espíritu Santo son tomados y se convierten en gente visionaria. Visionario no es que tú veas los pecados de los hermanos. Eso no es visión. Ni nada que ver con lo profético. Visión es que tú tengas la capacidad de poder divinamente, sobrenaturalmente, de estar entendiendo hacia donde Dios nos está llevando. La revelación de la palabra y la voluntad de Dios al hombre por la inspiración del Espíritu Santo de manera sobrenatural. ¿Cómo recibe una visión? Por medio de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios. Viene por inspiración del Espíritu Santo de manera sobrenatural. Por eso es importante que estos días de oración tú puedas sincronizarte con el cielo para poder escribir tu mejor historia en ese documento. Y déjame decirte, visión y sueño no es lo mismo. Tenemos que quitar a uno de los dos. No, es importante soñar y es importante también proyectarnos conforme a la visión. ¿Estás conmigo? Ahora, ¿qué es sueño? Aquello que ocurre mientras dormimos. Yo puedo recibir un sueño y no tengo por qué renunciar a ese sueño. Cuando estoy durmiendo recibo un sueño y digo, wow, increíble lo que soñé hoy. Anótalo ahí. Señor, oro por ese sueño. Si es tuyo, que se cumpla. Y si no es, bueno, pues ahí nos olvidaremos. Pero la visión es percibida en forma más clara por el sentido físico de la vista que ocurre cuando estamos despiertos. Yo puedo tener los ojos abiertos y estar recibiendo visión del cielo. ¿Estás conmigo? Son dos cosas diferentes y las dos son necesarias. Una visión, en otras palabras, ¿cómo lo aplico? Una visión es donde yo me veo en el futuro. Por lo tanto, este mes de enero tenemos que preguntarnos, ¿dónde te ves en el futuro? ¿Dónde nos vemos en el futuro? ¿Dónde nos vemos como matrimonio en el futuro? ¿Dónde veo la vida de mis hijos en el futuro? ¿Dónde veo la vida de mi iglesia en el futuro? Porque es importante dónde nos vemos. Porque hemos leído en Proverbios que donde no hay visión, no hay dirección. Y eso causa desenfreno. Eso causa accidente. Eso causa enfermedad. Ahora, sin embargo, más todos los que tienen una visión, tienen una dirección hacia dónde van. Nosotros debemos de saber de que estamos en un lugar, que tenemos una visión y sabemos hacia el lugar donde vamos. Dile al que tiene a tu lado, sabemos el lugar donde vamos. Déjame ayudarte para que tenga una buena visión de lo que te estoy hablando. Visión es un cuadro del presente y del futuro que te produce pasión por alcanzarlo. A mí me produce pasión predicar cada domingo con todos ustedes. Porque sé dónde estamos y hacia dónde Dios nos va a llevar. ¿Estás conmigo? Pero tiene que haber pasión por alcanzarlo. Dile al que tiene a tu lado, pasión por alcanzar las promesas y la visión del Señor. Yo estaría pegando bote con 20 años. Personas que no tienen visión, por norma general, son pesimistas. Mientras los que tienen una visión inmensa son optimistas. Por lo tanto, cuando esté escuchando al hermano, que es una bendición, y tú escuches pesimismo, ya te está diciendo el termómetro que no hay visión ninguna.
Huye de ahí. Corre de ahí. Y cuando tú escuchas a alguien que tiene situaciones caóticas, ¡wow! Y están proyectados en el optimismo, y Dios nos va a sacar, y Dios nos va a proveer, y Dios me va a bendecir con una casa, y Dios va a mejorar mi negocio, y Dios va a bendecir mi matrimonio. Dices tú, ¡wow! Ahí hay una visión. Y donde hay una visión, vienen las promesas y el cumplimiento de parte del Señor. Más donde no hay una visión y hay pesimismo, le robamos el poder sobrenatural al Espíritu Santo y evidentemente no va a haber obra ni milagro. Visión no solo es un deseo con respecto al inicio de año o algo personal. Visión es recibir y aceptar el reto del camino. Un enfoque que nos conduce al propósito y que nos conduce a la voluntad de Dios. Eso es visión. Un camino que tenemos que recorrer, que vamos al camino al propósito y camino a la voluntad de Dios. No es camino a mi propósito, no es camino a mi voluntad, es camino al propósito de Dios y camino a la voluntad de Dios. Por eso te dije siempre antes que la visión tiene que apuntar hacia ¿dónde? Isaías capítulo 6, 8. Este texto lo repetiré un poco luego. Dice, después oí al Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy, yo le dije, envíame a mí. Increíble. Qué bonita, ¿no? Esa historia, ¿no? Todos sabemos esa historia de Isaías. Pero a mí lo que me encanta y lo que yo saco de aquí es que ese momento de Isaías encontrándose, recibiendo esa visión que estaba teniendo, marcó un antes y marcó un después. ¿Y por qué te quiero compartir esto? Porque cada uno de nosotros necesitamos un encuentro espiritual con Dios en este año. 2025 forma parte de nuestro pasado, hermano. Bienvenido al nuevo año. Feliz año. Pero necesitamos un encuentro que marque nuestras vidas para el inicio de este tiempo, donde a partir de ahí nuestras vidas toman el rumbo correcto. Hay como un alineamiento con la visión de Dios para nuestras vidas. Es como cuando uno llega al recambio de los neumáticos y te dice, oye, ¿cómo iba conduciendo? Estaba gastando la rueda por un lado. Uno no se da cuenta en el desgaste de los meses o de los años, pero cuando la mete en la máquina necesitamos un alineamiento. Igual nos pasa a nosotros cuando tenemos un encuentro con el Señor, un encuentro con su presencia, un encuentro con el Espíritu Santo. Hay un alineamiento que nos lleva por el rumbo correcto hacia la visión de Dios para nuestras vidas. Y encontramos diferentes historias en la palabra de Dios, donde hombres y mujeres tuvieron encuentros y sus vidas tomaron una dirección definitiva y crucial para sus vidas, donde vidas fueron cambiadas. Por lo tanto, déjame decirte algo. ¿Cuántos quieren cambiar? ¿Cuántos dicen no puedo? ¿Cuántos llevan tiempo intentándolo y no lo consiguen? La receta es, tú necesitas un encuentro con el Señor. Él es el que te va a liberar. Hay ejemplos, un Noé, un Abraham, una Sara, un Jacob, un Rahab, Ana, Samuel, etc. Gente que tuvieron encuentro con Dios y sus vidas nunca más fueron igual. Hubo un antes y hubo un después. Y todos necesitamos un encuentro en nuestras vidas. Y no siempre ocurre de la misma manera. No siempre tiene por qué ser de la misma forma. No siempre tiene por qué suceder de la misma liturgia o el momento que probablemente yo tuve mi primer encuentro. Yo tuve un encuentro súper raro. Mi primer encuentro con el Señor genuino fue delante de una tele a la cual yo maldije, un canal que maldije por años. Y sonó una canción y me tiró al suelo. Fue mi primer encuentro con el Señor, con la presencia de Dios. Genuinamente que yo dijera, wow, me marcó. Siempre el resultado de un encuentro con Dios traerá como resultado algunos dile al que tiene a tu lado, algunos resultados. Y siempre nos van a proyectar en la visión, en el llamado y en la misión. Por lo tanto, la visión apunta hacia ¿dónde? Y siempre que uno tiene un encuentro con Dios, el termómetro de que hemos tenido un encuentro con Dios y estamos recibiendo la visión de Dios para nuestras vidas, siempre lo vamos a poder identificar porque hay una visión correcta que apunta hacia arriba, hay un llamado que recibimos y hay una misión por la cual somos enviados. Por lo tanto, cuando venga, hermano, el Señor me ha dado una visión, la iglesia del Señor, mentira. La visión apunta hacia arriba. Y luego de arriba apunta hacia adentro. Sale el llamado y salimos a la misión.
nunca va a traer una visión para avergonzarnos. Nunca la palabra profética va a traer vergüenza a nuestras vidas. Nunca. ¿Y cuál es nuestro propósito como iglesia? Que seamos más leales al futuro que al pasado. 2025, dile a tu hermano, forma parte del pasado. Ya. Padre, gracias por el 2025. Por lo bueno y por lo malo. Pero ha hecho un año increíble donde muchos hemos limpiado deuda. Amén. Ahora el 26 va a ser un año que vamos a prosperar. ¿Ya? Yo no puedo estar diciendo cuán bueno fue el 2025, cuán bueno fue el 2024. Y estoy expectante no por el entreamigo del 2025, expectante por el entreamigo 2026. Expectante por el aniversario 2026, etcétera, etcétera. Tenemos el compromiso como iglesia de ser una iglesia relevante. ¿Relevante qué es? ¿Las luces? ¿La pantalla? Una iglesia relevante es que tú y yo hagamos lo que tenemos que hacer. Eso es una iglesia relevante. Hay 3 consejos, 3 tips. Ser una iglesia relevante es algo que tenemos ya que abrazarlo. Por eso servimos con excelencia. Por eso todos los detalles. Hay un trabajo inmenso en esos detalles. Hay horas de esfuerzo. El domingo es una celebración. La iglesia no es un hospital. La iglesia es un hotel 20 estrellas. Porque ¿a quién le apetece ir a un hospital? A mí no. Ahora, ¿a quién le apetece irse de vacaciones a un 5? Nada más. Y a un 3, y a un 4, y a un 2. No, con que esté limpio, ¿no? ¡Wow! ¡Qué limpito!, ¿no? Y te levanta y no tiene que hacer la cama. Amén. La iglesia es un lugar top. Por eso pensamos y creemos acerca de este lugar. Tú y yo tenemos que ser relevantes. ¿Cuál es la iglesia? ¿El edificio? No, nosotros. 2. Aplicamos gracia audaz. ¿Qué es gracia audaz? Un lugar donde no nos importa el pasado de las personas, más nos importa el presente. No importa lo que hiciste ayer, importa lo que va a acontecer a partir de hoy. Y 3, la iglesia es un lugar donde tú y yo reflejamos el amor de Cristo, no el castigo de Cristo. Por lo tanto, es un lugar de alegría. Dile al que tiene a tu lado, alegría. No porque se vaya la Navidad, la alegría se fue. Es un lugar de alegría. Relevante, hotel 5 estrellas, gracia audaz, no jugamos a nadie. Sí les pedimos que cambien, porque si no están desperdiciando la gracia. Y 3, alegría. Amén. Déjame meterte en el primer punto. Cuando hablemos de visión en esta casa, estamos hablando de algo importante. La visión siempre apunta hacia arriba. Y primeramente ya está claro de que tenemos que analizarnos y tenemos que recibir. Pero cuando hablemos eclesialmente de visión, dile al que tiene a tu lado, estamos hablando de personas. Isaías capítulo 6, del 1 al 4 dice: el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas. Algunos, como nunca leyó esto, el día que se encuentre un serafín así va a pensar que es el demonio. Y son los mismos serafines que estaban en aquel lugar. Dice, con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Dice, se decían unos a otros: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Dice, toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. El año de la muerte del rey Usías. Ahí Isaías estaba escribiendo: vi al Señor excelso y sublime, sentado en el trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Usías fue un rey notable. Dice que dentro de los que reinó Israel, dice que comenzó a sus 16 años. ¿Quién dijo que un niño era demasiado joven para servir al Señor? Con 16 años comenzó su reinado. Duró 52 años. Dice que el pueblo fue fortificada la ciudad, gozaban de seguridad, tenían un ejército bastante importante en número, bien entrenado, bien adiestrado. Dice que con ingenieros desarrollaron las armas más novedosas para aquel contexto, para la guerra.
Y segunda de Crónicas, capítulo 26, del 4 al 5 dice: el rey hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Así como su padre Amasías, Uzías buscó a Dios en el tiempo de Zacarías, quien le enseñó a temer a Dios. Y mientras el rey buscaba la dirección del Señor, Dios le dio. Por lo tanto, tienes que decirte algo. Si Dios nos da éxito, no es pecado. No hay que tenerle miedo a tener éxito en la vida. Dígale al que tiene a su lado: vamos a tener éxito este 2026. Ahora bien, ¿fue un rey que buscó al Señor? ¿Fue un rey que hizo lo agradable ante los ojos del Señor? Hubo un padre, un anfitrión que lo enseñó. ¡Qué bonito! Uzías buscó a Dios en el tiempo de Zacarías, el cual enseñó también temer a Dios. Mientras el rey buscó la dirección del Señor, Dios le dio éxito en todo. Escuche bien. Mientras el rey buscó al Señor, ¿qué vino por consecuencia? En todo. Si tú y yo no buscamos al Señor, ¿cómo se nos ocurre querer tener éxito? ¿Estás conmigo? Sin embargo, dile al que tiene a tu lado, sin embargo, a pesar de que era un gran rey, buscaba, era increíble, ocurrió algo. Dile al que tiene a tu lado, ocurrió algo. Había unos lugares altos por allí, donde ofrecía y donde iban ofreciendo incienso. Y la gente adoraba a Dios en medio de ese reinado, aunque el rey lo tenía claro, pero había gente que adoraba a Dios a su manera. Yo sé que entre nosotros no hay nadie que adora a Dios a su manera. Todos estamos en la misma visión. Amén. Y déjame decirte algo. Verdaderamente adorar a Dios a tu manera es algo muy peligroso. Y fue lo que ocurrió aquí. Y yo tengo una frase. Aquello que usted y yo no nos determinamos a sacar de nuestras vidas, terminará absorbiéndonos. ¿Y qué es lo que ocurrió? Judas vivió un tiempo de esplendor. Dile al que tiene a tu lado, esplendor. Pero una vez, dígale, pero una vez que el rey se sintió fuerte. Ay, cuando yo le pregunto, hermano, ¿cómo está? Fuerte en el Señor. El pecado está en la puerta ya. Cuando el rey se sintió fuerte, ¿sabe lo que ocurrió? Se apartó de hacer lo correcto. ¿Y qué ocurrió? Aquella pequeña zorra que se quedó ahí, donde muchos adoraban a Dios bajo su reinado, pero lo hacían bajo su manera. ¿Sabe qué ocurrió? Que un día él se sintió fuerte, se apartó a hacer lo correcto. ¿Y sabe qué? ¿A dónde se dispuso el rey? Fue a aquel lugar a llevar también incienso. Comenzó a adorar a Dios a su manera. En otras palabras, perdió la visión, perdió el enfoque, perdió hacia dónde tenía que ir. Así de peligroso usted y yo nos podemos convertir en el mismo prototipo del rey Uzías en el siglo XXI. ¿Tiene sentido? Y por consecuencia, cuando el rey hizo eso y más de 80 sacerdotes querían pararlo y no pudieron, y el rey levantó una rebelión contra ellos, y bueno, ahí se armó. Ahora el pueblo decía, ¿y qué vamos a hacer? Ahora no está el rey, ¿ahora qué ha pasado? La gente estaba confiando en el hombre, mas no estaba confiando en Dios. Nuestra confianza tiene que estar en el Dios de la visión, no en la visión de Dios. Eso es profundo, ¿eh? ¿Dónde tiene que estar nuestra confianza? En Dios. Y por consecuencia, en la visión. La importancia de tener una visión correcta nos sumerge, pero no nos hace exento de que no terminemos mal. Esto es muy doloroso en mi corazón. El tener una visión correcta no nos hace exento de que nuestros últimos días sean negros, oscuros. En el momento que te sientas fuerte, nos sintamos fuertes, en el momento que nos creamos autosuficientes, estamos en peligro. Estamos en peligro. Y la visión de comunidad vida, el segundo punto dentro del 1, dame atención aquí, la visión de comunidad vida, cuando hablemos de visión, se trata de personas.
Y la visión requiere integridad por tu parte y por mi parte. Yo no puedo vivir de cualquier manera. Yo no puedo dejar pequeña zorra que luego no solo es que los que vienen detrás lo adoren, sino que yo termine postrándome ante aquello que no fui capaz de arrancar. Más vale hacer un alto en el camino ahora y arrancar todo lo que estorbe para liberar a la siguiente generación. ¿Tiene sentido lo que estoy predicando? Y requiere integridad por nuestra parte. Yo no puedo vivir de cualquier manera. Yo no puedo hablar de cualquier manera. Yo no puedo comerme cualquier situación. Yo no puedo meterme cualquier comentario bajo nuestros oídos, porque mi integridad está en peligro. Y si mi integridad está en peligro, la gente que me sigue puede decir, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Dónde está Dios? Y ponemos en duda lo que en un momento nosotros transmitimos con autoridad y confianza en el Señor. ¿Tiene sentido? Por lo tanto, como comunidad, como iglesia, como casa, viene un tiempo donde requiere integridad. Tengo que vivir de una manera íntegra para el Señor. Tienes que liberarte de aquello que te azota. Tienes que vencer el pecado. Tienes que vencer la atadura. Tienes que vencer las maldiciones generacionales en el nombre de Jesús de Nazaret. No comience un año como terminaste el anterior. Por eso mi deseo era hecho el 31, que aquí hubiera estado todo el mundo. Yo sé que no todos podían venir a cenar, pero de una manera u otra, venir, cantar, adorar, reír, juntos con la familia, con mi familia en la fe. Por lo tanto, requiere integridad. Requiere que vivamos bajo el modelo de Jesús. Basta de seguir a los influyentes. Basta de seguir a los líderes cristianos, que lo único que nos llevan es a pecar. Seguir un líder cristiano como un líder del mundo en muchas ocasiones es lo mismo. Tienen el mismo modelo de ropa, tienen el mismo iPhone, tienen las mismas costumbres. Cuidado a quien yo sigo, porque mi modelo se llama Jesús, el que debemos de seguir. Y nosotros no imitamos este mundo. ¿Somos imitadores de quién? De Cristo. Por lo tanto, como iglesia, visión es persona, requiere integridad, vivimos bajo el modelo de Jesús y somos imitadores de Jesús. Segundo punto, la visión requiere pasión. Dice el libro de Isaías capítulo 6. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Dice, con él tocó mis labios y dijo, ves, este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitado. Tu pecado ha sido perdonado. Hablamos, Isaías capítulo 6 del 6 al 7. Hablamos muchas historias acerca de Isaías. Pero esto es increíble. Cuando entendemos, cuando él recibe que su culpa había sido quitada y su pecado perdonado. Cuando tú y yo entendemos de que nuestra culpa ha sido quitada y nuestro pecado perdonado, tiene que activarse alegría, gozo, pasión en nuestras vidas. Porque no hay otro denominador común, no hay otro Dios que pueda hacerlo. La gran diferencia entre nuestro Dios y la religión es que el nuestro quita la culpa y borra el pecado. Mas la otra ni puede quitar la culpa ni puede borrar el pecado. ¿Cómo yo no voy a celebrar eso? Y la aplicación es pasión. Una vida que genera y desea cumplir el llamado de Dios. La pasión necesaria para cumplir ese llamado que Dios ha puesto en mi vida. No somos salvos ni por la intercesión de otros que en muchos momentos ayuda y nos benefician. Somos salvos porque solo hay un Dios. Solo hay un mediador entre Dios y el hombre, y su nombre es Jesucristo de Nazaret. A Él le debemos todo. Por eso podemos tener la salvación. Y nuestro deseo es, iglesia, que experimentemos libertad por medio de la liberación que nos otorga en el nombre de Cristo. Mi culpa es borrada, mi pecado es anulado. Amén. Maldad, culpa, injusticia, pecado, las consecuencias de ese carbón representado como símbolo de fuego, borrado inmediatamente en el nombre de Jesús. Isaías fue removido por completo por medio de la purificación, como símbolo de ese carbón, el fuego encendido. Y todos nos centramos en el carbón y en el fuego, pero se nos olvida que la culpa fue quitada y su pecado borrado. No podemos ser
usado en otra dimensión. Si primeramente no entiendo, mi culpa fue quitada y mi pecado fue borrado. ¿Cuántos dicen amén? Miqueas capítulo 7 dice, ¿dónde hay otro Dios como tú? Que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo. ¿No seguirá enojado con tu pueblo para siempre? ¿Por qué tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable? ¿Volverá a tener compasión de nosotros? ¿Aplastará nuestros pecados bajo tus pies y los arrojará ¿dónde? ¡Wow! ¿Qué Dios hay como Él? Que perdone maldad y que pase por alto el delito del remanente de su pueblo. Él se compadece y Él nos ama a todos por igual y de la misma manera. Él se coloca sobre nuestras maldades y Él envía al fondo del mal todos nuestros pecados. Pero por eso yo puedo pecar todo lo que quiero. Ay de ti si tú no entendiste el primer punto, integridad. El mayor regalo que la humanidad puede tener y puede recibir es que Dios en su misericordia amó al mundo, decidió enviar su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El mayor regalo que la humanidad puede recibir se llama Jesús. Primera de Juan 1:9 dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, la importancia de la confesión, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y que pone limpiarnos de toda nuestra maldad. Isaías había comprendido que al recibir el perdón de sus pecados también había recibido una nueva vida y estaba recobrando sentido para su vida, un nuevo propósito y una nueva misión. Por lo tanto, hemos dicho que necesitamos, en el segundo punto hemos hablado de una visión pero llena de pasión. ¿Pasión para qué? Para que todos sean pastoreados y ninguno se pierda. Amén. Por lo tanto, todos somos relevantes e importantes. Acuérdate, necesitamos que la persona también se disponga a cambiar. Porque no podemos estar cambiándole a gente que viene asistiendo a la casa por más de 10 años los pañales. Ya eres adolescente. Ya tienes que aprender a ir solito. Amén. Tercer punto. La visión requiere también una misión. Y la visión nos acciona a desarrollar aquello que Dios puso en mí y en ti para bendecir o la oportunidad de contribuir a aquello que yo puedo hacer, que podemos hacer. Por lo tanto, siempre en la casa hay una misión, pero también en nuestro día a día hay una misión. Isaías capítulo 6, ahí es donde dice eso. Después oía al Señor y preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Isaías diciéndole a Él, a nuestro Dios, aquí estoy, envíame. ¿Cuál es mi deseo para este 2026? Que tú también le digas al Señor, aquí estoy yo, envíame a mí. Isaías comprendió el perdón de Dios, comprendió que también Dios, Él no nos va a abandonar al mundo o aquellos que fueron creados a su imagen y semejanza. Marcos capítulo 16 dice, entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la ¿qué? Dijo pastores, dijo líderes. ¿Para quién era? No te quejes si el de la izquierda no lo hace. No te quejes si el de la derecha no lo haga. Comprométete tú de hacerlo. Y no te mires ni a la derecha ni a la izquierda. Dios no nos salva para quedarnos como espectadores, hermano. Dios nos salvó, nos perdonó, nos libró de la culpa para que seamos actores principales y activos de su obra de salvación aquí en la tierra. Somos actores principales. Dile al que tiene a tu lado, eres un actor principal. Necesitamos entender gracia audaz. Gracia audaz. No me interesa tu pasado, me interesa lo que Jesús va a hacer a partir de hoy contigo. Pero comprométete con Él y vive el cambio porque es posible. Juan capítulo 1, versículo 16. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de... ¿Estás conmigo? Juan capítulo 1, no lo escribí, ¿no? Juan capítulo 1, versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés, me cansé ya. Fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de
Jesucristo. No todos predicamos de la misma manera, no todos vamos a evangelizar de la misma manera, no todos lo hacemos con la misma facilidad, pero todos estamos llamados a hacerlo. Todos estamos llamados a hacerlo. Nuestra misión es cumplir esa misión. Dios santificó a Isaías antes de enviarlo. Y si queremos ser útil en sus manos, tenemos que vivir una vida de santificación cada día apartándonos del mal. Hermano, no podemos ser una iglesia arrugada. Tenemos que pensar en ser una iglesia impoluta. Pero entonces, hermano, yo no pienso de la manera de que tengamos que tener arrugas. Sin mancha, impoluta, sí se puede, en el nombre de Jesús. Sí es posible. Sí es posible. Por eso está hecho 1:8. Por eso existe ese texto. Por eso las palabras importantes de Jesús antes de subir fueron: no se vayan de aquí hasta que... No le dijo hasta que hablen en otras lenguas. Le dijo hasta que venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Y le habló acerca de un poder, acerca del ambano, apropiarse. ¿Por qué? Porque es necesario ese poder para mí. Porque yo necesito ese poder para no caer hoy, para no caer mañana y para no estar cayendo de una en otra. ¿Estás conmigo? ¿Tú quieres ser un turista o quieres ser un mensajero de Jesús? Porque Romanos capítulo 10 dice: pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarle sin ser enviado? Por eso la Escritura dice: qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buena noticia. Tercer punto es misión. ¿Y cuál es nuestra misión? Alcanzar a todos. Dile al que tiene a tu lado: alcanzar a todos. Nuestro deseo es que todos lleguen. Que todos puedan ser abrazados de acuerdo a su carácter, a su personalidad, a su cultura, a su afinidad, a que todos puedan sumarse en esta casa, entendiendo de que aquí hay una visión que es por encima de todo lo que tú y yo podemos pensar. ¿Cuál es nuestra misión aparte de alcanzar a todos? Hacer de cada uno de ellos gente activa, gente que contribuya, gente que colabore, gente que se disponga, gente que sirva. ¿Y sabe algo que no necesitamos? Consumidores. No necesitamos consumidores. Necesitamos colaboradores. ¿Por qué? Porque no es lo que buscamos, consumidores. Necesitamos gente que contribuya en todas las áreas de la casa. Necesitamos gente que contribuya en lo espiritual, gente en lo servicial y gente en la generosidad. Son 3 palos importantes. Esa es nuestra misión. Y para cerrar este tiempo, la visión no es para un tiempo específico. La visión es permanente. Y cada año debemos de estar centrados en la misión, en la pasión y en las personas. Persona, pasión y misión. Y si te puede quedar con algo requiere que yo viva una vida santificada por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que yo pueda ver a las personas correctamente, para que yo pueda tener la pasión adecuada y yo pueda llevar a cabo la misión correcta. Dije la misión correcta, no tu misión y mi misión. La misión de... ¿Cuál es la misión de Dios? Vayan y hacer discípulos. Y la visión aprendemos que siempre apunta ¿hacia dónde? Y si aquí vienen miles de personas, todo lo demás Él se encargará. Pero necesitamos las miles de personas. La visión apunta hacia arriba y luego hacia arriba, hacia adentro y hacia afuera. Hacia arriba, hacia adentro y hacia afuera. Y un asunto es recibir la visión de Dios y otro asunto es aceptar la visión de Dios. Y en ese punto estamos. Necesitamos interiorizar la visión de Dios. Y otro asunto es caminar conforme a esa visión. Nadie puede descubrir el regalo que uno le otorga a otro como amigo, como familia, hasta que no lo abre. Y el hecho de que tú camines en esta casa no significa de que tú vayas o estés caminando conforme a la visión de esta casa. El hecho de dormir, sé que es un dicho muy antiguo, el hecho de dormir en un garaje te hace coche. Pues esto es lo mismo. Visión se trata de personas. Las personas requieren solo una actitud por nuestra parte
y que nunca falte la pasión y la actitud de seguir llevando a cabo nuestra misión, que es ir y haciendo discípulos. ¿Con qué propósito, Pastor Domi? Que conozcan a Dios, que sean liberadas, que descubran su propósito y que marquen la diferencia. Esa es mi oración. Si tú conoces a Dios, si tú eres libertado, si tú descubres tu propósito, aquí va a marcar la diferencia, pero mañana lunes en tu trabajo, tú vas a marcar la diferencia. Si estás aquí por primera vez o estás en el online, quiero invitarte que puedas abrirle tu corazón y decirle: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Yo quiero llenarme de toda la visión de esta casa, pero primeramente quiero aceptarte a ti como el Señor, el Salvador, el Rey de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.